一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. Nanahoshi Shizuka, cuyo nombre literalmente significaba Seven Stars y Silent en japonés, 7 estrellas y silenciosa, no era como yo. En vez de reencarnar en este mundo como una bebé, ella simplemente había aparecido aquí con su cuerpo original. Ya que ella me había revelado todo esto, yo también le conté mi historia, explicando que yo había renacido aquí en vez de haber sido teletransportado. Le dije que había muerto en un accidente repentino, pero escogí no darle todos los detalles. Yo había sido bastante repugnante en mi vida anterior. Si ella recordaba mi apariencia, definitivamente no ayudaría con su opinión de mí. Las apariencias importan, ¿saben? Además, había una probabilidad de que en realidad fuera mi culpa que ella hubiera terminado aquí. No quería que ella fuera tras de mí a causa de eso. Hablé con Nanahoshi por algo de tiempo, utilizando el japonés una vez más por primera vez en muchos años. En este momento no nos conocíamos muy bien, así que teníamos a Fitz sentado junto a nosotros como un observador, pero la propia conversación fue completamente en japonés. Me sentía un poco mal por eso. Él debe haber estado bastante aburrido. Al mismísimo comienzo de nuestra conversación, Nanahoshi hizo una especie de declaración. Dijo que no estaba interesada en ese tedioso mundo ni planeaba utilizar su conocimiento para hacerlo florecer, como si se tratara de un ridículo manga o novela ligera. Ella básicamente solo estaba actuando para su propio beneficio. Todo lo que le importaba era regresar a casa tan rápido como le fuera posible. En otras palabras, sus prioridades eran el opuesto exacto a las mías. Yo quería vivir en este mundo por el resto de mi vida. No disfrutaba escucharla hablar de lo tedioso y ridículo que era para ella este mundo, pero podía entender cómo se sentía. Ella básicamente no encajaba. Nunca había encontrado su lugar en este mundo. Sabía lo que era estar en esa posición y entendía la tentación de mirar todo a tu alrededor con aburrimiento y desprecio. No estaba planeando tratar de corregir su punto de vista. Aún así, Nanahoshi ya estaba alerta de mí. Mi rechazo inicial para cooperar había sido un error. Podía notar que ella estaba escondiendo algunas cosas de mí, lo cual por supuesto tenía mucho sentido. Sería estúpido poner tu confianza en alguien que podría terminar siendo un enemigo. Honestamente, yo todavía sospechaba un poco de ella. Dicho eso, sentía que pude haber manejado esto de una forma mejor. Si al principio no hubiese huido gritando y tal vez dicho algo como voy a quedarme aquí, pero te ayudaré a encontrar una forma de regresar a casa, ella podría haber bajado su guardia al menos un poco. Como sea, no tenía caso llorar sobre la leche derramada. Nanahoshi me dijo que ella originalmente había aparecido en algún lugar del reino de Asura. Específicamente, había aterrizado en medio de un campo vacío. Ella solo descubrió más tarde que fue en Asura. No había nada a su alrededor y nadie a la vista. Ella no tenía idea de qué hacer, pero afortunadamente, Orsted apareció y la tomó bajo su protección. ¿Por qué Orsted estaba ahí? No lo sé, pero no parece que haya sido él quien me trajo aquí. El reino de Asura. Nanahoshi aprendió acerca de este mundo, comenzando con el lenguaje local y después continuando con lo básico de la magia, el sistema económico y el estilo de vida de sus personas. Ella era muy similar a mí en ese aspecto. Increíblemente, solo le había tomado un año dominar la lengua humana. Orsted tenía una maldición que hacía que las personas lo odiaran al verlo, así que supongo que ella necesitó aprender a valerse sola tan rápido como fuera posible. La necesidad podía ser una gran motivadora. En total, Nanahoshi pasó 2 años en Asura. En ese tiempo, ella ganó dinero con su conocimiento de la comida y vestimenta de nuestro mundo. Gastó ese dinero para obtener poder y después usó ese poder para asegurar un flujo rentable de ingresos pasivos. Ella también se aseguró de que las personas supieran que el dios dragón, uno de los 7 grandes poderes, la estaba patrocinando. Con negociaciones hábiles de su parte, fue suficiente para convencer a algunos poderosos comerciantes de Asura para concertar una distribución estable de rutas para sus productos. En ese punto, ella tenía suficiente dinero para vivir el resto de su vida con lujos. Fue de mucha utilidad que ella hubiera aprendido el lenguaje y construido un buen colchón financiero. Pero estos eran solo los cimientos para su objetivo real, volver al mundo al cual pertenecía. Ella dejó atrás a Asura y acompañó a Orsted en sus viajes por todo un año. Ellos viajaron por todo el mundo buscando información acerca de cómo poder regresar y buscando a sus 2 conocidos que pudieron haber terminado aquí. Orsted tenía muchos enemigos, así que habían habido varias batallas a lo largo del camino, pero casi en cada ocasión, él derrotó a sus enemigos en un instante. Por supuesto, su batalla contra mí había sido una de estas, pero ella había sentido que había algo inusual en mí y aparentemente le aconsejó a Orsted revivirme. Le ofrecí mi más sincero agradecimiento por eso. Si Nanahoshi no hubiese hablado en ese momento, yo habría muerto. Pero
Tengo que preguntar, ¿cuál es el problema de Orsted con el dios humano? Me sorprendió mucho que me atacara de esa forma. No conozco los detalles, pero parece que tienen alguna clase de disputa en curso. Además, él dijo que era mejor deshacerse rápido de los apóstoles del dios humano, ya que ellos causan todo tipo de problemas si se les deja solos. Podía vivir perfectamente sin personas que me asesinen a causa de una disputa de la cual ni siquiera era parte. Y por cierto, yo no era un apóstol de ese sujeto. Seguro, básicamente había estado haciendo lo que me decía, pero solo nos veíamos una vez al año a lo mucho. Nuestra relación ni siquiera era tan cercana. En cualquier caso, Nanahoshi había viajado a través del mundo, conociendo a todo tipo de personas. Por supuesto, Orsted era extensamente odiado, pero su título era una herramienta valiosa cuando se usaba correctamente. Una simple carta firmada por el dios dragón era suficiente para conseguirle reuniones privadas con magos famosos, caballeros de alto rango e incluso monarcas. ¿Recorriste todo el mundo en un año? Esa parte de la historia me pareció un poco extraña. Después de todo, a mí me habían tomado 3 largos años lograr eso. Sí, aunque usamos un método especial para viajar. ¿Qué clase de método? Dispositivos de teletransporte. En este mundo los llaman círculos de teletransportación. ¿Has escuchado de ellos? Reconozco el nombre, pero eso es todo. ¿Dónde había escuchado de ellos? Cuando estábamos recorriendo el continente demoníaco, ¿cierto? Sí, fue Ruishard quien me contó de ellos. Eso realmente me traía recuerdos. Espera un segundo, ¿aquellos no fueron destruidos hace siglos? Hay algunos que sobrevivieron intactos. Están ocultos dentro de ruinas que datan de la guerra entre humanos y demonios. No me digas, ¿dónde puedo encontrar estas ruinas? No puedo decirte, Orsted me pidió mantenerlo en secreto. La teletransportación aparentemente es una forma de magia prohibida, así que él no quería que hablara de esto descuidadamente. Ah, entiendo. En cualquier caso, yo solo lo estaba siguiendo. Ni siquiera recuerdo exactamente dónde estaban la mayoría de ellos. En vez de recorrer todo el mundo, ellos básicamente solo habían estado saltando de un círculo de teletransportación a otro un par de docenas de veces. Entonces ella probablemente me estaba diciendo la verdad acerca de no saber sus ubicaciones. Si eras teletransportado a una tierra desconocida sin un mapa, no tendrías forma de saber tu propia ubicación con precisión. Aún así, sería genial al menos saber dónde está una de esas cosas. Parecía increíblemente conveniente. Después de todo, nunca se sabía cuándo necesitarías viajar al otro lado del mundo. En fin, de vuelta al asunto principal, Nanahoshi no encontró a las personas que estaba buscando, pero conoció a muchos otros personajes interesantes durante su viaje. En un momento en concreto, alguien le dijo a Nanahoshi que seguramente la habían invocado a ese mundo. ¿De quién se trataba el invocador? Bueno, eso era pura especulación. ¿Quién te dijo eso? No puedo decirlo. Esa persona me pidió que no le dijera a nadie que la conocía. ¿Por qué? Es por mi propia seguridad. Esa persona dijo exactamente lo siguiente: si las personas descubrieran que me conoces, terminarías plagada de olas de hienas codiciosas y sedientas de poder. Sería sabio no mencionar mi nombre a nadie si quieres evitar eso. Aparentemente, este misterioso individuo sin nombre era una autoridad de clase mundial en la magia de invocación, pero incluso ese individuo no tenía idea de cómo una persona viva de otro mundo podía ser invocada a este. Incluso dejando de lado la parte de otro mundo, era teóricamente imposible invocar a un ser humano de donde sea. Aún así, Nanahoshi finalmente tenía algo con lo cual comenzar a trabajar. Ella decidió establecer su nueva base de operaciones en la Universidad Mágica de Ranoa, donde podía estudiar la magia de invocación a sus anchas. Una enorme donación de sus ahorros fue suficiente para darle una membresía de rango B en el gremio de magos y su posición como una estudiante especial. Una vez que estuvo en el campus, ella usó sus conexiones en el reino de Asura para introducir los nuevos uniformes escolares y varias otras mejoras. Ella incluso concretó una larga esperada reforma del plan de estudios general y mejoras a las herramientas de enseñanza de los profesores. En un parpadeo, ella se había ganado la posición de rango A en el gremio. Ellos incluso fueron tan lejos como para ofrecerle el rango S si estaba dispuesta a compartir todo el conocimiento que poseía, pero había rechazado la oferta. Lamento repetirlo, pero no tengo ninguna intención de hacer de este mundo uno mejor o escalar para llegar a la cima. Debido a esa actitud, ella nunca hizo cosas que no usaría ella misma y tampoco se las proporcionó a otros. Honestamente, eso me parecía un poco frío. De seguro no le haría daño hacer del mundo un poco mejor para todos, ¿cierto? Aparentemente, sintiendo mi desagrado interior, Nanahoshi dejó salir un suspiro. Escucha,
Nosotros en realidad no pertenecemos a este mundo, ¿cierto? Si tratamos de cambiar su historia de forma demasiado dramática, podríamos terminar siendo borrados. ¿Borrados? ¿De qué hablas? ¿Nunca has leído una novela de ciencia ficción? ¿Qué tal si hay alguna clase de fuerza cósmica que trata de hacer que los eventos sigan su camino predestinado? Ahora que lo menciona, recuerdo haber leído un manga donde ese era el tema principal. Creo que lo llamaban Ley de la Causalidad o algo así. ¿Realmente existe algo así aquí? No tengo idea, pero no hace daño ser cuidadosos. Sentía que esos problemas aparecían más en historias de viajes en el tiempo, donde las personas viajaban al pasado. No parecía algo de lo que necesitáramos preocuparnos, ya que nosotros habíamos llegado a un mundo totalmente diferente. Pero da igual, al final del día era su decisión. Una vez que ella se había asegurado de tener un espacio de investigación privado donde nadie pudiera molestarla, Nanahoshi se dedicó completamente a un intenso estudio de la magia de invocación. Ella además había escogido usar un nombre falso aquí, ya que era lo suficientemente famosa para que las personas la rastrearan para molestarla. Aunque Silent Seven Star no me parecía una opción muy sutil, yo habría escogido algo diferente a una traducción literal. Tal vez ella quería dejarlo parecido para que sus dos amigos desaparecidos la pudieran reconocer, pero era incierto que esos dos siquiera estuvieran aquí. Yo tampoco había escuchado algo acerca de ellos. En cualquier caso, para aprender magia de invocación, tenías que comenzar familiarizándote con los círculos mágicos. Si bien la magia más dinámica, como los hechizos elementales o los sanadores, en su mayoría eran conjurados usando encantamientos, necesitaba círculos mágicos para las magias estáticas, como las barreras o la invocación. Nanahoshi había devorado toda la información que pudo encontrar sobre círculos mágicos, aprendiendo todos los principios detrás de ellos. En vez de pedirle ayuda a los profesores, ella había aprendido guiándose por viejos libros y registros. Las personas de este mundo están demasiado apegadas a sus métodos, ¿sabes? Supongo que tiene sentido, dando lo peligroso de su entorno. Pero estoy buscando hacer algo totalmente sin precedentes, así que no puedo esperar que alguien me enseñe algo semejante. ¿Ah? ¿Qué decía eso de mí? Yo había aprendido casi todo lo que sabía acerca de la magia de las personas de este mundo, aunque tal vez no importaba tanto. Yo no estaba tratando de lograr nada revolucionario, a diferencia de ella. Y por supuesto, no tenemos nada de poder mágico. Se vuelve frustrante cuando están asumiendo constantemente que sí tienes. ¿Eh? Respondí estúpidamente. ¿Ella no tiene poder mágico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije algo extraño? Bueno, de hecho, yo tengo poder mágico. Puedo conjurar magia sin problemas. De hecho, alguien me dijo que tengo una reserva de poder mágico de primera clase. Nanahoshi presionó su máscara con una mano. No podía ver su expresión, pero era evidente que esta noticia la desconcertó. Ya veo. Supongo que eres diferente por haber reencarnado. Mi reserva de poder mágico aparentemente es 0. Parpadeé. Literalmente 0. ¿Eso quería decir que ella no podía usar magia en lo absoluto? Por cierto, cada cosa en este mundo contiene algún grado de poder mágico, incluso los cadáveres tienen un poco, pero nosotros somos de un mundo donde no existe, así que pensé que tenía sentido carecer de él. ¿Los cadáveres tenían poder mágico? Eso era nuevo para mí, pero si la magia de verdad era una parte fundamental de este mundo, ¿carecer de poder mágico no te causaría alguna clase de problema? En ese caso, supongo que esto tampoco se aplica a ti, ¿cierto? Con aquellas palabras, Nanahoshi se quitó su máscara nuevamente. Era extraño ver un rostro japonés tan característico una vez más después de todo este tiempo. Ella no era una supermodelo, pero era bastante linda. Había visto a muchas personas hermosas desde que llegué a este mundo, así que mis estándares probablemente eran demasiado altos, pero aún así podía imaginarla siendo una de las chicas más lindas de su clase en Japón. Han transcurrido 5 años desde que llegué a este mundo, pero no he envejecido ni un poco, en absoluto. 5 años deberían haberla cambiado al menos un poco, pero ella todavía se veía como de 16 o 17. Aparentemente, su cuerpo no estaba envejeciendo. Bueno, eso al menos suena como algo bueno. Nanahoshi frunció el ceño y después se volvió a poner su máscara, dando un pequeño resoplido de burla. Supongo que al menos es preferible a envejecer en una tierra desconocida. Ahora que lo pienso, la versión de mí que aparecía en los sueños del dios humano tampoco parecía envejecer. Quizás simplemente así era como funcionaba para las personas que venían aquí de otros mundos. Pero no tengo ni la más mínima idea de por qué no estoy envejeciendo. Es muy bizarro. Solo para que conste, yo hasta ahora estoy envejeciendo normalmente. Ya veo.
Entonces supongo que la causa es inherente a mi cuerpo. Tendré que investigarlo si es que tengo la ocasión. ¿Podría haber algo que pueda hacer al respecto? Nanahoshi abrió una pequeña libreta y escribió una breve nota. Ella evidentemente estaba dejando registro de las cosas que descubría o quería continuar más tarde. Muy bien, continuemos por donde lo dejamos. Nanahoshi había aprendido todo acerca de los círculos mágicos. Generalmente los creabas pulverizando cristales mágicos y mezclando su polvo con algunos ingredientes específicos para crear una pintura especial, la cual después usabas para dibujar unos patrones muy concretos. Una vez que la pintura se usara en una superficie adecuada, sería absorbida, dificultando mucho que fuese borrada. Canalizar poder mágico en la pintura fortalecería el poder de tu magia y produciría un efecto específico determinado por la estructura del círculo. Como regla general, la pintura mágica se evaporaba después de un solo uso. Frecuentemente necesitabas cosas muy concretas para fabricarlas, y la lista de ingredientes variaba dependiendo de la naturaleza del hechizo. En particular, los hechizos de larga escala de nivel real o mayor requerían unos catalizadores muy inusuales. Usualmente necesitarías el apoyo financiero de un país para poder poner tus manos en todo lo que necesitabas. ¿Los círculos de teletransportación en esas ruinas también desaparecen después de un solo uso? No, esos funcionan de forma diferente. Están tallados en su lugar usando una técnica especial. Interesante. Crear círculos mágicos con pintura aparentemente era la norma en estos días, pero en la era dorada habían habido una variedad mucho más amplia de técnicas disponibles. Algunos de estos métodos no se habían perdido completamente con el tiempo. Podías tallar un círculo mágico en piedra y bombearla con magia directamente. Por ejemplo, la propia Nanahoshi no podía usar ese método, así que ella no había pasado mucho tiempo estudiándolo, pero era ampliamente usado en la creación de implementos mágicos. ¿Eso no es más común que el método de la pintura? No puedo usar la técnica, así que no me importa. Los círculos mágicos podían ser usados por casi cualquier tipo de hechizo si tenías un buen patrón, la pintura correcta y suficiente poder mágico. Pero había un gran problema. Los patrones habían sido transmitidos oralmente a través de las generaciones y la mayoría de ellos se perdieron a lo largo de los siglos. Tampoco había alguien más ahí fuera capaz de descubrir nuevos. Si querías descubrir un nuevo círculo mágico, tu única opción era encontrar algún viejo pergamino olvidado en lo profundo de una tesorería real o cruzarte con un grabado en las profundidades de una ruina antigua. De hecho, este había sido el estado del asunto por algún tiempo, hasta que Nanahoshi apareció para revolucionarlo todo. Ella había analizado los patrones de los círculos mágicos conocidos, dibujado sus propios patrones y llevado a cabo innumerables experimentos. Eventualmente, ella había tenido éxito creando sus propios patrones. Todo eso era muy impresionante. Mientras más hablaba, más quería aprender de ella, pero incluso antes de poder traer el tema a la mesa, Nanahoshi me rechazó. No puedo ir entregando mis descubrimientos a todo aquel que lo pida. Quería objetar, pero ella aún no había terminado. Levantando una mano, ella me miró tranquilamente a la cara. Hagamos un trato. Eso probablemente era lo que ella había estado planeando desde el principio. Yo no tengo nada de poder mágico, como tampoco ningún medio para defenderme. No envejezco, pero estoy muy segura de que no soy inmortal. Entiendo. Honestamente, no soporto este mundo. Nada de esto se siente real para mí. La comida es grotesca, su sentido de la moralidad es bizarro y todo es increíblemente conveniente. Por el amor de Dios, ni siquiera tienen champú. Y más importante, todas las personas importantes para mí están en nuestro mundo. Quiero regresar sin importar lo que deba hacer. ¿Qué hay de ti? Me gusta mucho este mundo, y en este punto tengo más amigos aquí que en nuestro mundo anterior. No quiero regresar. Ya veo, ¿no dejaste atrás una familia o algo así? No tengo arrepentimientos. Ni siquiera quería pensar en mi antigua vida, para nada. Hace 15 años había decidido esforzarme al máximo con esta segunda oportunidad. Muchas cosas habían pasado desde entonces, algunas maravillosas, otras dolorosas, pero estaba muy satisfecho con mi vida ahora mismo, incluso considerando lo malo. Si alguien trataba de arrastrarme a casa después de todo este tiempo, no me iría sin dar pelea. Ya veo. Supongo que debiste haber tenido una buena y larga vida. Nanahoshi estaba malinterpretando un poco la situación, pero como sea, no era como si le hubiera dicho que yo era un perdedor hediondo que había saltado enfrente de un camión en el último momento. Todo lo que había dicho era que mi muerte había sido accidental. Entonces tú y yo claramente tenemos objetivos diferentes, pero ambos tenemos algo que ofrecer al otro, así que vamos a encontrar una forma de cooperar.
¿Hay algo que necesites de mí? Lo dijiste tú mismo antes. Tienes una reserva de poder mágico de primera clase, ¿no? ¿Ella solo quería mi poder mágico? Creía recordar haber visto una enorme pila de cristales mágicos esparcidos por su habitación. ¿Todos ellos no eran suficientes? Me gustaría tu ayuda en mis experimentos. A cambio, te enseñaré lo que quieras saber. Si buscas respuestas que yo no tengo, entonces me esforzaré por encontrarlas. Conozco a muchas personas influyentes y soy una investigadora muy capaz. Por supuesto, también te ayudaré de cualquier otra forma que pueda. Entonces básicamente quieres una relación de dar y recibir. Así es muy simple, ¿no crees? Nanahoshi se veía como una persona muy inteligente y capaz. No estaba seguro de cuánta ayuda sería yo para ella. Tal vez solo estaba mostrando algo de compasión por un compañero terrícola. Bien, eso suena perfecto para mí. Acepto. Me alegra escucharlo. No cambies de opinión más adelante, ¿bien? Un hombre nunca se retracta de sus palabras. Tengo que decirlo. Es refrescante volver a escuchar un dicho japonés. Sé a lo que te refieres. Aquí nadie entiende ninguna de mis referencias. Nanahoshi se aclaró la garganta y se acomodó en su asiento. Ella sacó 3 anillos de su bolsillo y se los puso uno por uno. ¿Había una razón para esto? Ya es hora de ir al grano, ¿no crees? ¿Hay algo que quieras preguntarme? He escuchado que estás investigando el incidente de teletransportación. ¿Quién te dijo eso? Di un vistazo hacia Fitz, quien estaba sentado en silencio a un costado con una expresión ligeramente malhumorada en su rostro. Tal vez ellos habían hablado un poco mientras yo estaba inconsciente. Dándose cuenta de mi mirada, Fitz inclinó su cabeza hacia un costado de forma insegura. ¿Qué sucede, Rudius? ¿Hay algún problema? Me preguntó Nanahoshi, todavía en japonés. Ahora vamos a hablar acerca del incidente de teletransportación. Nanahoshi, ¿te molestaría hablar en la lengua humana para esto? Está bien. Fitz se acercó a mí y se dio la vuelta hacia Nanahoshi. Desde ahora en adelante, estaríamos usando un lenguaje que todos en esta habitación podían entender. No conozco el detalle específico de por qué tomó lugar el desastre. Sin embargo, coincide con el momento en que yo llegué a este mundo. Nanahoshi soltó aquello de mala gana. Por supuesto, yo había tenido mis sospechas desde el momento en que escuché cuándo y dónde había llegado ella a este mundo. Y sin dudas, ella había aprendido de Fitz que yo había sido uno de los afectados por la calamidad. En otras palabras, el incidente probablemente fue un efecto secundario causado por lo que sea que me trajo aquí. De hecho, Nanahoshi se detuvo por un momento antes de continuar. De hecho, creo que sucedió por mi culpa. Bien, eso no era una sorpresa. Ya había anticipado esas palabras. La invocación y teletransportación eran similares en muchas formas, y Nanahoshi aparentemente había sido invocada aquí en el momento en que nosotros fuimos teletransportados. Todo encajaba demasiado bien para ser una coincidencia. Al menos, estaba aliviado de que este desastre no tuviera relación con mi llegada aquí. Sin embargo, Fitz reaccionó de una forma muy diferente. ¡Te mataré! Él saltó y levantó su brazo de forma amenazante. ¿Qué? ¡Tú! Gritó Nanahoshi, levantando una de sus manos. Uno de sus anillos brilló con fuerza y el hechizo de Fitz falló. ¿Qué era esa cosa? Entendiendo que su magia no iba a funcionar, Fitz saltó hacia Nanahoshi y comenzó a lanzar puñetazos, pero el segundo de sus anillos brilló y sus puños rebotaron en alguna clase de barrera invisible. ¿Tienes alguna idea de lo que sufrimos? Mi madre y mi padre murieron por tu culpa. Esos anillos tenían que ser mágicos. Ninguno de los ataques de Fitz estaban haciendo daño. ¡No te quedes ahí parado, Rudius Greyrat!, gritó Nanahoshi, claramente alterada. Ella me pidió que hiciera algo. Interviniendo, sostuve a mi jadeante amigo por el brazo antes de que él pudiera golpear su puño contra la barrera una vez más. Cálmese, Fitz-senpai. ¿Hablas en serio? Rudius, ella acaba de admitir que fue su culpa. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Tú también sufriste, ¿no? Nunca antes había visto a Fitz tan alterado. Él normalmente era muy tranquilo. Por supuesto, era difícil culparlo por haber perdido el control. Él había perdido a personas amadas en ese desastre. Después de 5 años, él probablemente había llegado a aceptar su pérdida hasta cierto grado. Pero eso no quería decir que pudiera mantener la calma en frente de la persona responsable por ello. Pero, basándome en lo que había escuchado hasta ahora, el incidente de teletransportación no fue culpa de Nanahoshi. Primero que nada, yo estaba justo ahí
aquí, con ella, en el momento en que ambos probablemente fuimos invocados a este mundo, a pesar de que no tenía idea de por qué ella había aparecido 10 años después que yo. Lo importante era que ella no escogió venir aquí, alguien más tomó esa decisión por ella. Ah, cierto, estábamos hablando en japonés cuando discutimos esto, ¿no? No hay dudas de por qué Fitz lo había malinterpretado. Él no conocía el contexto. Lo siento mucho, no explicamos esto lo suficientemente claro. Ella no vino aquí por voluntad propia, Fitz-senpai. Ella también es una víctima. ¿Una víctima? Espera, ¿de verdad? Fitz todavía estaba respirando de manera agitada, pero parecía haber procesado mis palabras. Con un gran suspiro, él regresó a su asiento. Lo siento, pude haber dicho eso de otra forma. No fue mi intención molestarte. Está bien, me disculpo por saltar a las conclusiones. Fitz aún no se veía completamente calmado. Todavía había un brillo feroz en sus ojos, pero parecía haber recuperado el control, al menos por ahora. ¿Acaso Nanahoshi había sacado esos anillos asumiendo que yo estallaría de la ira y trataría de asesinarla? La chica tenía agallas, le concedería eso. Esos eran unos accesorios geniales. Honestamente, yo quería uno o dos para mí. Tal vez eran sus principales medios de autodefensa. En fin, no sé mucho más acerca del propio incidente. Fui invocada aquí a causa de él, pero no tengo idea de quién lo efectuó, sus motivos o por qué terminó con un desastre tan grande. Nadie lo sabe. ¿Orsted tampoco tiene teorías? No, él solo dijo que no tenía precedentes. Bueno, si el propio Dios no tenía idea, nosotros probablemente tampoco encontraríamos respuestas. Creía recordar al Dios humano decir que fue culpa de Orsted, pero gracias a esa maldición, todos los que conocían a Orsted lo odiaban. Sentía que el Dios humano también estaba bajo sus efectos, e incluso sin tomar en cuenta eso, tenían alguna clase de disputa en marcha, ¿cierto? Él puede haber culpado a Orsted por defecto. Al menos, si Nanahoshi me estaba diciendo la verdad, era difícil imaginar a Orsted jugando un rol activo en el incidente. ¿Por qué la invocaría aquí y después pasaría todo ese tiempo ayudándola a regresar a casa? Eso no tenía mucho sentido. Entonces, ¿por qué dijiste que sucedió por tu culpa? Bueno, en cierto sentido fue así, y quería dejar en claro eso de una vez. No quería que nadie lo usara como una excusa contra mí más adelante. Ya veo. En vez de tratar de esconder algo que podría volverse en su contra, ella me dijo la verdad directamente y después lo explicó. Cuando considerabas el hecho de que yo podría descubrirlo más adelante, ese parecía ser un mejor enfoque. Por supuesto, yo todavía debía tener en mente que había una probabilidad de que tanto Nanahoshi como Orsted fueran mentirosos, y unos muy buenos. Pero eso es una lástima. Estaba esperando que tuvieras alguna idea de lo que pasó. Me temo que no. Pero tengo en mis planes continuar con la investigación. Si tu investigación progresa lo suficiente, ¿crees poder ser capaz de descubrir la verdad acerca del incidente? Al menos deberías ser capaz de explicarlo en un nivel teórico. Asentí pensativamente. La forma en la que ella clarificaba cuidadosamente sus promesas de alguna forma se sentía más confiable. Pero para hacer que eso suceda, necesitaré una gran cantidad de poder mágico. Ya veo. Entonces supongo que soy el hombre de tus sueños. Sí, eso creo. Fitz tenía el ceño fruncido ante nuestra conversación. Tenía la sensación de que él todavía no confiaba completamente en Nanahoshi. Aún así, nunca esperé que un sujeto tan genial y amigable como él perdiera la calma de esa forma. Él dijo que alguien que conocía salió con vida del incidente, pero no sabía que sus padres habían muerto. Probablemente lo mejor era permitirle calmarse antes de decir algo más. Bien, Nanahoshi, necesito un poco más de tiempo para pensarlo. Iré a verte en un par de días, ¿bien? En ese momento, discutiremos los detalles. Muy bien, entonces nos vemos después. Con ese intercambio de palabras final, dejé la enfermería, seguido por Fitz. Después de explicarle la situación de Nanahoshi a Fitz con lujo de detalles, él finalmente se veía un poco más calmado. Su ira se disipó visiblemente cuando le dije que ella había sido traída a este mundo a la fuerza y que estaba desesperada por regresar a casa. Pero, una vez que terminé, él me hizo una pregunta un tanto extraña. En fin, Dudius, ¿qué piensas de ella? La pregunta era un poco engañosa. Era fácil para mí creer su historia, ya que yo mismo había sido reencarnado aquí, pero debe haber sonado increíblemente disparatado para Fitz. A partir de la forma en la que Nanahoshi hablaba, era evidente que a ella no le importaba mucho este mundo o lo que le sucediera a sus habitantes. Ella solo quería irse de este lugar lo más pronto posible, a diferencia de mí.
Tal vez, como dijo, todo se sentía trivial para ella. No iba a presumir acerca de todo mi trabajo duro, pero la verdad no me gustaba su actitud. Para ser honesto, hay algunas cosas de ella que no me gustan mucho, pero creo que es relativamente confiable. Bien, eso está bien, creo. Fitz sonrió con un poco de incomodidad. Tal vez él había estado planeando regañarme acerca de confiar tan fácilmente en las personas si yo hubiera respondido de forma diferente. En realidad, no sabía cómo Nanahoshi podría haber ideado un plan para engañarme, considerando que yo me había acercado a ella primero, pero supongo que su historia era difícil de creer. Fitz-senpai, ¿estaba preocupado por mí? Gracias. No, yo no estaba preocupado, pero de nada, supongo. Verlo nervioso de esa forma siempre era extrañamente encantador. En cualquier caso, Nanahoshi y yo ahora teníamos establecido un acuerdo. Aún había docenas de preguntas que quería hacerle, pero no había la necesidad de apresurar las cosas. Simplemente tendría que ir en orden, una a una.